Nadie revisa eso, dijo mi hijo. Justo por eso lo revisé. Mi nombre es Ernesto, tengo 62 años y, a lo largo de mi vida, he aprendido que los silencios pueden ser más elocuentes que las palabras. A veces, la verdad se oculta en los pequeños detalles, en esos lugares donde la gente cree que no hay nada que ver. Este es un relato que me ha llevado por caminos oscuros, un viaje en el que he tenido que enfrentar la traición de aquellos que más amaba. Después de una larga jornada de trabajo, caí en la rutina. Mi vida ha sido un constante sacrificio por mi familia. Puse todo mi esfuerzo en construir un hogar, un legado que, pensé, sería un refugio para mis seres queridos. Cada día, dejaba lo mejor de mí en la oficina, en la comunidad y, sobre todo, en mi hogar. Mi autoridad nunca fue impuesta a gritos, se cimentó en el respeto que había cultivado a través de los años. A los 50 años, había alcanzado una estabilidad económica que me permitía brindar a mi familia lo mejor. Recuerdo cómo, cada fin de semana, mi esposa e hijos se reunían alrededor de la mesa, compartiendo risas y sueños. Sin embargo, el tiempo tiene una manera curiosa de desdibujar los contornos de nuestras realidades. Lo que parecía ser un castillo sólido comenzó a mostrar grietas. Nunca me he considerado una víctima. Desde joven, aprendí que la vida es una serie de decisiones. He tomado las mías con el propósito de proteger a los míos, de ser el pilar en el que puedan apoyarse. Siempre observé, silencioso. Pero, incluso el hombre más fuerte puede ser sorprendido. Fue una tarde tranquila cuando, después de regresar de una cirugía menor, encontré a mi hijo en el estudio, sentado frente a la computadora. Él, con su aire despreocupado, miró hacia mí y pronunció esas palabras que resuenan en mi mente: nadie revisa eso. En ese momento, supe que había algo más detrás de su comentario. La sospecha se enraizó en mí. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Esa afirmación, dicha con un tono casual, encendió una chispa de inquietud dentro de mí. Después de tantos años dedicados a cuidar de cada aspecto de nuestra vida familiar, no podía permitir que se pasara por alto un detalle tan importante, un aspecto que, a simple vista, podía parecer insignificante. Mi instinto me decía que algo no encajaba, y decidí seguir ese impulso. Comencé a observar más de cerca. A primera vista, mi familia parecía estar bien, pero había un aire de desprecio y desdén que no pasaba desapercibido. Las pequeñas interacciones se tornaron en susurros. El tono de voz de mi esposa se volvió más frío, como si quisiera mantenerme a distancia. Mi hijo, en su adolescencia, se mostraba evasivo, a menudo escondiendo su teléfono, una acción que antes no era necesaria. Lo que podría ser simple rebeldía adolescente se convertía en un signo de alerta. Con el paso de los días, mi desconfianza creció. La sensación de que estaba siendo despojado de mi autoridad se volvió palpable. Sin embargo, sabía que no debía actuar precipitadamente. La clave no era dejarme llevar por la emoción, sino utilizar mi capacidad de observación. Debía ser el estratega que siempre había sido, el hombre que iba a la raíz del problema antes de que se convirtiera en un conflicto abierto. Cada día, en mi mente se formaba un plan. No iba a dejar que el desprecio y la traición se instalaran en mi hogar sin luchar. El silencio sería mi aliado, y la estrategia, mi arma. Lo que no sabían es que, a pesar de su aparente despreocupación, yo no era un hombre que se permitiría ser ignorado. Aquel comentario casual de mi hijo se transformaría en la chispa que encendería la llama de mi determinación. Desde muy joven, me forjé como un hombre de principios, un pilar en mi familia y en la comunidad. Mi vida ha sido un constante sacrificio por el bienestar de los míos. Construyo un hogar no solo con ladrillos, sino con valores, respeto y autoridad. La educación de mis hijos fue una de mis prioridades, incluso antes de pensar en mi propio bienestar. Trabajé incansablemente para proporcionarles lo que necesitaban, una buena educación, oportunidades y, sobre todo, un hogar donde siempre pudieran sentirse seguros y amados. Recuerdo las noches en las que regresaba a casa cansado, después de un largo día de trabajo. A menudo, me encontraba con los rostros de mis hijos esperando por mí, ansiosos por contarme sobre su día.
cada pequeño triunfo de ellos era una victoria para mí. Sacrifiqué mis propios deseos y sueños por el bien de mi familia, convencido de que así debía ser un hombre, fuerte, proveedor y protector. Nunca me he visto como una víctima de mis circunstancias, más bien, he aceptado mi rol con dignidad y orgullo. Era un padre presente, siempre dispuesto a escuchar y guiar. Mi autoridad no provenía del miedo, sino del respeto que había cultivado a lo largo de los años. Hice un esfuerzo consciente por ser un ejemplo a seguir, un modelo de cómo enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sin perder la compostura. Pero a medida que mis hijos crecieron, comenzó a surgir una dinámica diferente. Lo que antes era admiración se tornó en una mezcla de desafío y desprecio, especialmente en mi hijo, el mayor. Esa infantilización que empezaba a notar en sus actitudes me hacía sentir impotente, como si mi esfuerzo y dedicación se desvanecieran ante sus ojos. Era una lucha sutil, casi imperceptible, pero real. No se trataba solo de desacuerdos generacionales, sino de una falta de respeto que comenzaba a erosionar la base que había trabajado tan duro para construir. Mis intentos de establecer límites parecían ser ignorados, como si mis palabras se perdieran en el aire. Cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, cada gesto de desprecio, eran puñaladas silenciosas que se clavan en mi ser. La traición no solo venía del exterior, estaba sucediendo en el interior de mi hogar, donde se suponía que debía encontrar refugio. Pero, en lugar de eso, me encontraba en un campo de batalla emocional. Sin embargo, en lugar de dejarme llevar por el resentimiento o la ira, decidí observar. La clave para recuperar mi autoridad no era gritar ni imponerme, sino entender. Durante días, mantuve un perfil bajo, vigilando los movimientos de mi familia con la mirada atenta de un cazador esperando el momento adecuado. Me convertí en un experto en leer entre líneas, captando matices en sus interacciones y conversaciones que antes habrían pasado desapercibidos. Comencé a conectar los puntos. No solo era mi hijo, había otros factores en juego. La influencia de su madre, las opiniones de amigos y la cultura del momento. Todo se entrelazaba en un cóctel explosivo de desdén que amenazaba con consumir lo que había construido. El silencio, que en un principio me había hecho sentir vulnerable, ahora se transformaba en una estrategia poderosa. Mientras ellos hablaban, discutían y se reían, yo escuchaba y analizaba. La vida me había enseñado que cada situación tiene un punto de quiebre, un momento en que la verdad se revela. Mi papel ahora era el de un observador astuto que estaba preparando el terreno para actuar en el momento adecuado. Sabía que la recuperación de mi autoridad no vendría de un enfrentamiento directo, sino de la inteligencia en mis decisiones y movimientos. Así, decidí que no sería un hombre que se dejara arrastrar por la corriente. Sería un hombre que toma las riendas de su destino. Con cada día que pasaba, mi estrategia se iba definiendo más, y en mi mente se trazaba un camino hacia la justicia, una justicia que no requería alardes ni gritos, sino que se sustentaría en la firmeza de mis convicciones y la astucia de mis acciones. Los días transcurrían en una rutina que, aunque aparentemente normal, estaba impregnada de una tensión silenciosa. Mis hijos, que alguna vez revelaron su admiración por mí, comenzaron a mostrar un desdén sutil, casi imperceptible. Al principio, pensé que era un simple malentendido. Sin embargo, los gestos de desprecio se hicieron más evidentes. Mientras la familia se reunía en la mesa, notaba cómo se hablaban entre ellos en susurros, lanzando miradas furtivas en mi dirección. Eran momentos que debían ser de unión, pero resultaban en un ambiente cargado y tenso. Comenzaron a cuestionar mis decisiones, a dudar de mi autoridad. Las palabras que solían ser de respeto se transformaron en críticas disfrazadas de preocupaciones. ¿Estás seguro de que esa es la mejor decisión, papá, o es tiempo de que consideres otras opciones? Lo que realmente necesitas eran frases que se repetían con frecuencia. No solo era una pérdida de respeto, era una tentativa de infantilización. Mis propios hijos, que alguna vez buscaban mis consejos y orientación, ahora me trataban como si fuera un anciano incapaz de tomar decisiones. Era un desdén que me hería en silencio, pero me negué a dejar que eso afectara mi postura. Sabía que la dignidad no se pierde, se evita que te la arrebaten. Las cosas empeoraron cuando, un día,
un amigo de la familia me informó que había rumores circulando sobre mí. Un primo, que siempre había tenido un carácter manipulador, había comenzado a sembrar dudas sobre mis capacidades, afirmando que estaba perdiendo el control de la familia y de los negocios que había construido con tanto esfuerzo. Las palabras de este hombre eran veneno, y sentí cómo se esfumaba la confianza que había cultivado durante años. La humillación fue sutil, pero su efecto fue devastador. No se trataba solo de mi posición como padre o jefe de familia, sino de la imagen que había forjado ante la comunidad. El respeto que había ganado a lo largo de los años se veía amenazado por murmullos malintencionados. Mis noches se convirtieron en vigilias silenciosas, donde reflexionaba sobre cómo me había dejado llevar por la confianza ciega en aquellos que, en lugar de apoyarme, habían comenzado a cuestionar mi autoridad. Me di cuenta de que este era un momento crítico. Pese a los ataques emocionales y psicológicos, no podía perder la calma. Si me dejaba llevar por la ira o la desesperación, sería el perdedor en esta batalla emocional que se libraba en la penumbra de mi hogar. No podía darles el placer de verme caer en la trampa de las emociones desbordadas. La estrategia ahora era mi mejor aliado. Mientras me sentía impotente ante esta situación, opté por observar en silencio. Cada comentario, cada mirada, cada susurro se convirtió en una pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. Comencé a anotar mentalmente las interacciones, las actitudes y las decisiones que mis hijos y familiares tomaban en mi ausencia. La indiferencia que mostraban hacia mí revelaba mucho más de lo que ellos pensaban. A medida que cada día pasaba, me sumergía más en esta comprensión. La observación se convirtió en mi forma de resistencia. Sabía que, tarde o temprano, todo este desprecio, este intento de socavar mi autoridad, resultaría en una revelación que cambiaría el rumbo de la historia familiar. En mi mente, cada pequeño detalle se conectaba como un hilo que formaba un tapiz en el que yo podía entrelazar mi estrategia silenciosa. Durante esas noches de desvelo, planeaba el siguiente movimiento. No había lugar para la desesperación, solo para el análisis. En el fondo, conocía a mis adversarios. Sabía cuáles eran sus debilidades y cómo podían ser utilizados en mi beneficio. La vida me había enseñado que, a veces, la mejor venganza es la sabiduría silenciosa, la que se manifiesta en la recuperación del respeto perdido. Así, comenzaría mi camino hacia la justicia, un camino que no requería gritos, sino una serie de acciones calculadas y estratégicas. A medida que los días se convertían en semanas, el ambiente en mi hogar se tornaba cada vez más tenso. Las miradas de mis seres queridos llevaban un peso diferente, una sutil traición que apenas se podía percibir. Empezaba a entender que el desprecio que había sentido no era un simple descuido, sino el resultado de un plan que se gestaba en las sombras. Mi mente se volvió un laberinto de pensamientos donde cada rincón albergaba una nueva sospecha, una nueva conexión. La actitud de mis hijos, la manera en que se dirigían a mí, la ligereza con que desestimaban mis consejos, todo ello empezó a resonar en mi interior como una campana de advertencia. Recordé aquellos momentos en que había dejado mis propias ambiciones de lado por el bienestar familiar, cuando había sacrificado todo por ellos. Ahora, esos sacrificios parecían ser considerados como debilidades. Como si el amor que había entregado incondicionalmente se hubiera desvanecido en la bruma de la ingratitud. No obstante, decidí que no me dejaría llevar por el pánico ni por la ira. En lugar de eso, me convertí en un observador silencioso. Cada conversación, cada gesto, cada risa compartida entre ellos, se tornaba un campo de estudio. Empecé a tomar notas mentales, a identificar los patrones en sus acciones. El silencio se convirtió en mi aliado, mientras que la estrategia se transformaba en mi única armadura. Fue en una de esas noches de vigilancia discreta que escuché una conversación que confirmaría mis sospechas. Mientras me acomodaba en la sala, fingiendo leer, podía oír murmullos provenientes de la cocina. La voz de mi hija, acompañada por la de mi esposa, hablaban en un tono que no me gustaba. Era como si compartieran un secreto, uno que me excluía. Las palabras eran suaves, pero el contenido cortante. En ese momento, entendí que estaba en el centro de una tormenta que había sido creada a mi alrededor. Comencé a conectar los puntos. Las reuniones que habían tenido en mi ausencia,
los cambios en la gestión de la casa, las discusiones acerca del futuro de la herencia, todo empezaba a cobrar sentido. Ellos intentaban borrar mi papel en la familia, desdibujar la figura del padre y abuelo que había sido el pilar de nuestra unidad. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero mi exterior permanecía imperturbable. Decidí que era el momento de actuar, pero no de manera impulsiva. Sabía que la verdadera justicia no se lograba mediante la confrontación, se obtenía a través de la planificación y la ejecución controlada. Primero, revisé los documentos legales relacionados con la propiedad familiar y el testamento. Durante años, había confiado en mi esposa para que se encargara de esos detalles, mientras yo me enfocaba en el bienestar emocional y espiritual de la familia. Pero ahora, en cada página que leía, se revelaban verdades ocultas que habían estado a la vista. Noté cláusulas que habían sido añadidas recientemente, cambios que no recordaba haber discutido. Todo esto era parte de su plan para desacreditarme, para silenciar mi voz y, en última instancia, para despojarme de lo que me pertenecía. Fue entonces cuando decidí buscar la ayuda de un abogado, alguien en quien pudiera confiar y que entendiera la complejidad de la situación. La reunión fue discreta y estratégica. Le expliqué mis sospechas y le pedí que revisara los documentos pertinentes. En su mirada, vi la comprensión de que estaba lidiando con algo más que una simple disputa familiar, estaba en juego el respeto y la dignidad de un hombre que había construido su vida a base de sacrificios. Mientras tanto, continué documentando todo lo que pudiera. Grabaciones de conversaciones, correos electrónicos y mensajes que revelaban la discordia y los intentos de manipulación. Cada pieza de información se convertía en un ladrillo en la construcción de mi defensa. Con cada acción, mi confianza crecía, y las sombras de la traición comenzaban a disiparse. Cuando finalmente todo estuviera listo, mi venganza no sería una explosión de rabia, sino una obra maestra de estrategia silenciosa. No habría lugar para la humillación en mi camino. La justicia sería restaurada, y a través del silencio y la inteligencia, recuperaría mi autoridad. Una vez que tuve suficiente evidencia, era el momento de actuar. No se trataba solo de recuperar lo que me pertenecía, sino de restablecer el orden y el respeto que había sido socavado. Con el asesoramiento de mi abogado, elaboramos un plan cuidadoso y meticuloso. Sabía que cada movimiento debía ser preciso, cada documento, cada conversación, cada paso tenía que ser parte de una coreografía bien ensayada. Primero, revisamos el testamento. Durante años, había trabajado incansablemente, construyendo una herencia que no solo representaba la seguridad de mi familia, sino también el legado de una vida de esfuerzo. A medida que explorábamos cada cláusula, me di cuenta de que había margen para la interpretación. Lo que había sido inamovible podría transformarse en una oportunidad. La ley tenía sus grietas, y yo estaba decidido a aprovecharlas. Las grabaciones que había reunido se convirtieron en clave. Cada palabra, cada tono de voz, se utilizó como herramienta para desenmascarar la traición. Mi abogado y yo organizamos una reunión con el notario, quien había sido testigo de mis esfuerzos durante años. Con su apoyo, pudimos establecer la veracidad de mis afirmaciones. No era una lucha solo por el patrimonio, sino por la dignidad que había sido pisoteada por aquellos que pensaban que podían manipular la situación a su favor. Con el testamento y las grabaciones en la mano, decidimos preparar una notificación formal que revelaría la intención de impugnar la acción de aquellos a quienes consideraba traidores. La redacción fue precisa, sin lugar a ambigüedades. A través de ella, comuniqué mis intenciones de resolver la situación de manera legal, pero firme. Quería que supieran que estaba al tanto de sus maniobras y que no permitiría que fueran enterradas en el silencio. El día de la entrega de la notificación fue un momento crucial. Me aseguré de que todo estuviera bien documentado, la firma del notario, la entrega a los involucrados, cada detalle fue meticulosamente registrado. No dejé nada al azar. Sabía que ellos intentarían desestimar mis acciones, pero estaba preparado. La calma que había mantenido hasta ahora era parte de mi estrategia, la sorpresa sería mayor. Mientras tanto, la situación dentro de la familia comenzó a deteriorarse. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados, las sonrisas se convirtieron en miradas de desdén. No hubo necesidad de que yo interviniera,
la verdad empezaba a salir a la luz, y lo que había sido un juego de sombras se convertía en un claro día de justicia. Mis enemigos estaban atrapados en su propia red de mentiras, y cada vez que intentaban salir, se enredaban más. No obstante, mi actitud siempre fue la misma, firme, serena y digna. No buscaba el espectáculo, sino la resolución. La ley tenía su propio ritmo, y su proceso era como un reloj de precisión. Cada día, me sentaba en mi estudio, revisando documentos, escuchando grabaciones, preparando mi próximo paso. La paciencia era mi aliada, y el silencio, mi mejor estrategia. La noticia de la impugnación se esparció rápidamente, incluso más de lo que había anticipado. Los rumores comenzaron a circular, y con ellos, el respeto que había empezado a perder se empezaba a restaurar. No se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de mostrar que un hombre, cuando se enfrenta a la traición, puede ser un faro de dignidad y fuerza. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, el clima se tornó tenso. Sabía que mis adversarios estaban nerviosos. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. Tenía claro que no iba a ceder ni un milímetro. Cada paso que di fue calculado, y cada palabra que pronuncie fue medida en su impacto. La venganza que buscaba no era una explosión emocional, sino una liberación controlada de la verdad. La justicia, al final, se manifestaría no solo a través de los tribunales, sino en la restauración de mi autoridad ante aquellos que habían intentado derribarme. La fecha del juicio llegó sin previo aviso, como un ladrón en la noche. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable. Al entrar, sentí todas las miradas sobre mí. Algunos eran curiosos, otros eran como depredadores en espera, pero no permití que su energía me perturbara. Mantuve la calma, como siempre había hecho. Sabía que iba a ser un día crucial, uno que podría definir mi futuro y el de aquellos que habían osado traicionarme. La primera parte del proceso fue una rutina. Mi abogado presentó los documentos, las grabaciones y los testimonios que había recolectado en silencio. Había estado meticulosamente preparando este momento, cada pieza de evidencia era un ladrillo en la construcción de mi defensa. El notario que había trabajado conmigo durante años estaba presente, listo para corroborar la autenticidad de los documentos que demostrarían mis derechos sobre la herencia. A medida que las horas avanzaban, observé las reacciones de mis opositores. La tensión en sus rostros era evidente, y la preocupación comenzaba a manifestarse en pequeños gestos, miradas furtivas, manos temblorosas. Por un instante, disfruté la satisfacción de saber que la incertidumbre estaba de su lado. Mi enfoque estaba fijado en el juez, la única persona que podría hacer justicia en medio de este caos. Mis adversarios, que habían estado tan seguros de su victoria, comenzaron a tambalearse cuando la evidencia se presentó. Escuché sus argumentos, lo que intentaban usar como prueba de mi supuesta incapacidad para manejar mis asuntos. Pero cada palabra que decían era un eco vacío ante la contundencia de la verdad que había preparado. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento que hacían solo acercaba más a su derrota. La estrategia era clara, cada ataque sería respondido con una defensa sólida. El punto culminante llegó cuando presenté la grabación que había obtenido en secreto. Era un momento que había anticipado durante tanto tiempo. La revelación de sus verdaderas intenciones resonó en la sala. Se escucharon murmullos, y el aire se volvió denso de incredulidad. Las caras de mis adversarios se transformaron en máscaras de pánico. La verdad, expuesta de manera clara y directa, comenzó a desmoronar sus argumentos. El juez, aunque inicialmente distante, comenzó a mostrar un interés renovado. La evidencia era irrefutable. La forma en que había manejado cada situación, cada documento que había presentado, todo estaba encajando. Mi adversario principal, un antiguo amigo que se había convertido en un enemigo, comenzó a perder la compostura. Su arrogancia se desvanecía lentamente, y el sudor comenzaba a brillar en su frente. Había logrado lo que pocos pueden hacer, desestabilizar a un hombre que había creído tener todo bajo control. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, mi voz resonó en la sala. Hablé con firmeza, recordando los sacrificios que había hecho por mi familia, el trabajo duro que había empleado para construir lo que era mío.
No permití que la ira o el resentimiento se apoderaran de mí. Cada palabra se enmarcó en la dignidad y el respeto que siempre había buscado. La justicia no solo se trataba de ganar, sino de restaurar mi honor y reforzar los límites que habían sido pisoteados. Finalmente, el juez se retiró para deliberar. La espera fue una eternidad, pero mantuve la compostura. Miré a los presentes, notando cómo el ambiente había cambiado. Aquel día ya no se trataba solo de un juicio, era la manifestación de la verdad que había luchado por mantener a flote. La sala, que había sido un campo de batalla, se transformó en un lugar de reflexión. Cuando el juez finalmente regresó, el silencio se apoderó del lugar. Su veredicto resonó como un eco en mi mente: había ganado. No solo había recuperado lo que me pertenecía, sino que había restaurado mi dignidad y autoridad. Mis adversarios habían perdido el control, y no hubo necesidad de humillaciones, la justicia se había hecho de una manera elegante y firme. Después de escuchar el veredicto, sentí un profundo alivio, pero no una celebración desenfrenada. En cambio, me tomé un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido y, sobre todo, sobre lo que había aprendido en este complicado viaje. La vida, en su esencia más pura, ha sido un constante ejercicio de respeto y límites. Cada sacrificio que había hecho, cada paso que había dado, no solo para construir una familia, sino para protegerla, se había visto amenazado por aquellos a quienes había confiado mi legado. Mientras salía del tribunal, el murmullo de la gente a mi alrededor no me afectó. Mis pensamientos estaban más allá de las miradas curiosas y los susurros despectivos. Recordé las noches en vela, las decisiones difíciles y las veces que había tenido que tragar mis palabras para mantener la paz. Cada una de esas experiencias había forjado mi carácter. La autoridad que había recuperado no era solo sobre bienes materiales o derechos legales, era sobre el respeto que se había ido erosionando lentamente en mi entorno familiar. Camino a casa, un sentimiento de tranquilidad me envolvió. No estaba orgulloso de lo que había tenido que hacer, pero sabía que era necesario. La justicia no es solo un concepto abstracto, es también un acto de valentía, y en este caso, de inteligencia. La vida me había enseñado que, a menudo, la respuesta más poderosa no se expresa en gritos ni en confrontaciones, sino en la firmeza de las decisiones y la claridad de los objetivos. Al llegar a mi hogar, me senté en mi estudio, rodeado de recuerdos que atestiguaban el paso del tiempo. Miré las fotografías de la familia en las paredes, momentos congelados en el tiempo que me recordaban el amor que había cultivado. No podía permitir que esos recuerdos se ensombrecieran por la traición. En el silencio de mi hogar, tomé un momento para reevaluar mis prioridades. La lección más importante que había aprendido era que el respeto es un pilar fundamental en cualquier relación y que, sin él, todo lo demás se desmorona. En ocasiones, me había cuestionado si la autoridad que había ejercido había sido demasiado rígida, si había sido justo con mis seres queridos. Ahora, con la perspectiva del tiempo y la experiencia, entendía que había momentos en que la firmeza era necesaria. No se trataba de un dominio opresor, sino de un guía que se asegura de que el camino a seguir sea el correcto. Mi papel como padre, esposo y cabeza de familia no era solo el de proporcionar, sino también el de proteger la integridad de los valores que habíamos construido juntos. Así, decidí que era crucial no solo recuperar mi dignidad, sino también educar a aquellos que me rodeaban sobre la importancia del respeto y los límites. No deseaba que la historia se repitiera, que futuras generaciones tuvieran que enfrentar traiciones similares. Había aprendido que la educación en la familia es la clave para prevenir conflictos. A partir de ese momento, sería más transparente con mis hijos, enseñándoles sobre la importancia de la confianza y el respeto mutuo. En los días y semanas que siguieron, comencé a reconstruir las relaciones que habían sido dañadas. No fue un proceso fácil, y algunas conversaciones fueron tensas. Las heridas tardan en sanar, pero cada diálogo se convirtió en una oportunidad para reafirmar los lazos familiares. No era cuestión de olvidar, sino de aprender y crecer juntos. La autoridad que había recuperado me permitió establecer un nuevo diálogo, uno basado en la honestidad y la comprensión. El respeto se había restaurado, no solo hacia mí, sino también hacia los demás. Entendí que la verdadera fortaleza no radica en la imposición,
sino en la capacidad de escuchar y aprender. Así, volví a encontrar mi lugar en la familia, no solo como un líder, sino como un miembro que comparte y se involucra. La justicia, al final, no fue solo una victoria personal, se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa, una en la que todos podríamos crecer y prosperar juntos, siempre recordando que el respeto es el camino hacia una vida armoniosa. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. A jornada que percorri não foi fácil, mas me ensinou licoes valiosas sobre a dignidade e o respeito que são fundamentais nas relações familiares. Meu nome, outrora associado a Dorea Traicao, agora ressoava como a forca de um homem que não se deixa abater por situações adversas. Ao observar a transformação na dinâmica familiar, percebi que a verdadeira vitória vai além da vingança, trata-se de restaurar a harmonia e garantir que todos encontrem seu lugar. O confronto com aqueles que tentaram me desestabilizar foi, na verdade, processo de autodescoberta. Cada passo que dei, cada documento que revisei, e cada gravacao que analisei, foram ferramentas não apenas para proteger meus interesses, mas para reafirmar minha posição dentro da família. A estratégia silenciosa foi crucial, pois me permitiu agir com discrição, sem alardes, demonstrando que a forca reside na calma e na inteligência. Cuando finalmente me senté a mesa con aquellos que antes me desprezaban, no era como intuito de retaliar, más de abrir espacio de diálogo. A transformacao de ambiente tenso para de cooperacao foi gratificante. O olar de respeito que recibí en troca me fez perceber que, mesmo en situações difíceis, é possível reconstruir a confiança. E una era maíz aquele homem vulnerável que aceitaba pasivamente as injusticas, e había-me tornado líder que reconoce a importancia de cada voz na familia. A recuperacao da autoridade e do respeito não aconteceu da noite para o dia. Exigiu paciencia e planejamento cuidadoso. Cada movimento foi pensado, cada palavra escolhida com cuidado. Não eram necessários gritos ou confrontos diretos, a forca das palavras e a clareza dos objetivos foram mais que suficientes. Como tempo, aqueles que antes tentaram me infantilizar começaram a ver em mim a figura de pai, abo, líder que se preocupa com o bem-estar de todos. Uma das lições mais profundas que aprendi foi sobre limites. Estabelecer fronteiras saudáveis é essencial para qualquer relacionamento. Quando defendi meu espaço e minha dignidade, outros começaram a entender que o respeito mútuo é pré-requisito para a convivência. Esa experiencia me ensinou que a verdadeira forca não está en exercer controle, mas en cultivar ambiente onde todos se sintam valorizados e ouvidos. O desgaste emocional que enfrentei ao longo dessa trajetória foi significativo. Muitas vezes, me vi en hospital, refletindo sobre as escolas feitas e os caminos que poderiam ter sido diferentes. No entanto, cada cicatriz adquirida me lembrava da importância de lutar pelo que é certo e justo. A recuperação física e emocional tornou-se uma metáfora para a nova fase que estava prestes a iniciar na minha vida familiar. Por fim, renovei meu compromisso com a família. Não apenas como prugde, mas como pilar de apoio e modelo de respeito e dignidade. As conversas que antes eram difíceis agora fluíam com mais facilidade. Aprendi a ouvir ativamente, a considerar as perspectivas dos outros e, acima de tudo, a ser exemplo sobre como enfrentar desafios de maneira respeitosa e honrosa. A felicidade que experimentei ao ver a família reunida, conversando e rindo juntos novamente, fez todo o esforço valer a pena. A dor da Traicao, embora presente, se transformou em sabedoria e crescimento. Cada desafío superado fortaleceu os lacos que nos unem com isso, o respeito que todos aprendemos a valorizar se tornou o alicerce de nossa nova convivência. Assim, encerrou minha história com a certeza de que a vida nos apresenta provas difíceis, mas também nos oferece oportunidades de crescimento e superacao. Se você, como eu, já enfrentou momentos de traicao e desconfiança, lembre-se de que a dignidade e o respeito são armas poderosas. E quando se age com inteligência e estratégia, é possível restaurar o que parecia perdido. Se esta história te fez refletir, suscríbete al canal.
Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.